Adiós Baches, Pavimentación Amigable con el Ambiente presenta. ¿Eres adicto a la física? Se me da mucha vergüenza ajena, wow. ¿Lo veías desde un inicio como que pudieras vivir de eso, vives de eso? Y llegará el momento en que ya no haya nada que descubrir. Las leyes, no sabemos si son leyes, de verdad. ¿Hay un reto para la física y para la investigación científica con la llegada de la inteligencia artificial? Hace falta mucho dinero en investigación. ¿Eres ateo o eres agnóstico? Actualmente, ¿por quiénes son perseguidos los científicos? Directo de la Mancha. Directo de la Mancha. Y no es el Quijote de la Mancha. De hecho, sí, es la misma mancha del No, Quijote, tú sí, no sí. eres el Quijote de la Mancha. Espero que no, vamos. No. Está con nosotros Luis Crespo, conocido, yo diría maestro de las plataformas sociales, pero también de la vida porque enseñas mucho a la gente a través de las redes sociales. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien. Pues aquí en Saltillo, llevamos todos unos días yendo de una parte a otra de México, Guadalajara, Ciudad de México y ahora aquí al norte y vamos súper agradecidos. Ya conoces México, ya has venido en otras ocasiones. Fíjate, muy salteado. Estuve hace muchos años por primera vez en Guadalajara. Guadalajara fue como la primera ciudad de México que conocí. Y después estuvimos, hace solo unos meses, ya post pandemia, ¿no? Estuvimos en Monterrey. Así que Guadalajara, Monterrey, esas fueron mis primeras aproximaciones. Hace unos días ha sido la primera vez que hemos podido como pasear por Ciudad de México y conocerlo un pelín más. Y hoy estamos aquí. ¿Qué te llama más la atención de México? Fíjate. A ver, a mí porque yo soy como soy, es la comida. A mí los aspectos gastronómicos de cada cultura, ¿no? De cada país, siempre me llaman mucho la atención y siempre lo disfruto mucho. Sé que mucha gente me va a matar por esto, pero muchas veces antes que ir a un museo, antes que aprender sobre la historia de un sitio, me gusta mucho también saber cómo es su gastronomía, porque también creo que cuenta muchas cosas. Oye, pero ya vámonos a hablar porque si no te van a correr. Oye, ¿eres adicto a la física? Soy muy adicto a la física. ¿A la astronomía? Más bien a la cosmología, ¿no? Que es más bien hablar como del universo a lo grande. Pero eres adicto. Yo diría que soy adicto y desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años. A mí ya me gustaba de pequeño mucho la ciencia, pero más o menos fue cuando tenía 14 años así, cuando empecé a interesarme por la física en concreto. Vi un documental que me encantó y a partir de ahí he sido adicto. Libros, documentales, vídeos de YouTube, de los youtubers angloparlantes, y desde entonces no he parado. Por eso quise estudiar física y aprender mucho más, porque soy adicto a ella. Oye, me encontré un video de un chavo que está iniciando en esto también de videos educativos. ¿Sí? Te lo voy a enseñar, a ver qué consejo le darías. Veamos. El infinito, la noción de nunca terminar. Es una idea que ha perseguido a las mejores mentes de todos los tiempos por sus sorprendentes propiedades. Porque infinito no es un número, es un concepto, una idea. Hilbert mostró su extraña naturaleza con la historia del Gran Hotel de Hilbert. ¡Qué transiciones! ¡Oh, Dios! Me da mucho cringe, o sea, me da un poco de vergüenza ¿Cómo dice ajena. eso? O sea, me da mucha vergüenza ajena, wow. Pues a ese señor lo que le hace falta es hacer muchos más vídeos. ¿Sí? Realmente. Que bueno, uno cuando empieza, pues cuando se ve después de mucho tiempo, yo creo que si no se ve que da un poco de cringe, ¿no? Que da un poco de vergüenza ajena, es que uno no ha avanzado, ¿no? Uno no ha mejorado con tantos años y es una mala señal en cierto sentido. Así que bueno, no está mal verlo, pero vamos, el consejo que le diría es que hay que hacer... Fue tu primer video, ¿no? Fue mi primer vídeo, bueno, fue el segundo. Okay. Hay un real primer vídeo que está oculto en un canal personal mío que se puede encontrar en internet si uno investiga lo suficiente y que ese sí que es vergüenza ajena a tope. Un vídeo sobre las propiedades del agua, una cosa. Fue como mi primer test de cómo hacer esto. ¿De dónde surge la idea de iniciar a hacer estos videos? ¿Te basaste en alguien más? Decir, oye, yo puedo también hablar de física en plataformas sociales. ¿Lo veías desde un inicio como que pudieras vivir de eso? ¿Vives de eso? Ahora mismo sí. Vivo, de hecho, desde hace ya unos años vivo de esto. Al principio vivía yo solo. Yo era el que hacía los vídeos en todos los sentidos. Guión, animaciones, postproducción de sonido, música, toda la parte de marketing, porque uno tiene que saber cómo vender el pescado, ¿no? También. Pero desde hace unos años, Quantum Fracture ya no solo soy yo, sino que es todo un equipo de personas, ¿no? Aparte de mi gente de producción que ayuda a que todos estos vídeos salgan adelante, pues tenemos guionistas, tenemos animadores y ahora somos un equipo que hacemos
todo. Las redes sociales son más que gatitos. Las redes sociales son mucho más que gatitos, y sobre todo ahora. Ahora puedes encontrar no solo información cruda y dura de casi cualquier cosa, sino comunicadores que te ayudan a iniciarte en todo esto. ¿Sí te imaginabas cuando empezaste a hablar de física, de ciencia en YouTube, cuando hiciste este video, de que ibas a lograr el éxito que tienes ahora? En absoluto, en absoluto. Lo hice por pasión y hobby. Por aquel entonces estaba... ¿De qué vivías en ese entonces? Por aquel entonces era estudiante. Ah. Estaba en primero de física, de hecho, como en mi primer semestre. O sea, ¿te apoyaban tus padres todavía? Física. Sí, sí, por aquel entonces me apoyaban mis padres, estaba en la universidad. Y era mi hobby, era una pasión que tenía, hacer divulgación científica. Tantos años consumiéndola, pues me volví al otro lado, ¿no? Crearla yo mismo. Y poco a poco haciendo estos vídeos me empezaron a surgir, incluso durante la carrera, pequeñas oportunidades profesionales y me fui ganando mis habichuelas, ¿no? Me fui ganando un poquito de dinero para poder ir haciendo mis cosas. Oye, haces colaboraciones con empresas muy grandes. Iberdrola estuviste haciendo colaboración. En su momento. ¿Con quién no colaborarías? Fíjate, ¿Qué no harías? ¿Qué no haría? Por ejemplo, empresas energéticas que están muy enfocadas en recursos fósiles, por ejemplo, no lo haría. Nosotros estamos muy concienciados con el cambio climático y no nos gustaría blanquear este tipo de cosas. Y por lo general, cualquier cosa que nosotros consideramos que no son muy éticas, ¿no? Y que estamos blanqueando lo que están haciendo en cierto modo. Eso es una cosa que hoy en día lo tenemos muy claro, nunca haríamos. Y lo que buscamos son empresas con las que tenemos cierta sinergia. Hace poco, por ejemplo, hemos podido trabajar con Marvel, wow, ¿no? Para poder sacar un vídeo explicando la ciencia de Ant-Man, ¿no? Ant-Man Quantumania, que es una película en la que hablan de cuántica. Estamos muy contentos de este tipo de oportunidades que, pues eso, son orgánicas y chulas y que nos gustan y nos apasionan trabajar con ellas. ¿Te ha tocado decir que no? ¿Alguna empresa que te haya buscado? Por supuesto. Por supuesto, sí. Este sentido de hay mucho dinero en la mesa, pero por principios uno dice no. Eso, pues, nos te ha hace pasado. feliz eso, ¿no? Nos ha pasado. A veces decir no te hace feliz. El poder trabajar en esto y tener, pues no, la seguridad y la libertad de poder... Porque claro, uno puede tener una situación en la que no tenga esa situación en la que puedas rechazar dinero. Pero nosotros, más o menos, en la humildad que tenemos, podemos ser éticos en nuestro trabajo. Y eso, vamos, nos hace muy felices. La historia de la física es inmensa, ¿sí? Desde Galileo, más atrás. Más atrás incluso, sí. Sí. ¿Y crees que va un momento en la vida, en el tiempo, donde cada vez es más difícil descubrir cosas? Yo creo que sí. ¿Y llegará el momento en que ya no haya nada que descubrir? Muy buena pregunta. Me lo preguntaban en una charla hace poco. No lo sabemos. No se sabe si la física en ese sentido es infinita o si habrá un límite, ¿no? Lo conocemos todo y ya está. No lo sabemos, porque tiene mucho que ver con cuáles son tus concepciones filosóficas de lo que es tanto el universo como lo que es la ciencia. Pero bueno, por otro lado, bueno, veremos qué sucede, porque sí es cierto que muchos problemas se ramifican en otros problemas más complejos y puede pasar cualquier cosa. No sabemos hasta qué punto puede haber lo que es, por ejemplo, la física. Hay un punto en el que se mezcla con otras ciencias. Hasta qué punto se puede mezclar con lo que es química o con lo que es biología. Así que puede haber como relaciones extrañas en el futuro. Bueno, una ley que sí es ley es que todos vamos a morir. Eso es cierto, o sea, en principio. ¿Quién sabe si en el futuro hay una cura para la mortalidad? Cierto. Eso es ¿Qué es la muerte? Muy buena pregunta. Muchos aspectos de esto. Pero mira, desde un punto de vista como físico, ¿no? Podríamos decir que la muerte es una cuestión termodinámica, ¿no? La muerte es que nosotros somos un sistema termodinámico y no podemos convertir energía potencial en trabajo de forma indefinida, siempre como que tenemos que perder calor en cierto sentido, tenemos un desgaste inherente en lo que es nuestro sistema. Y la muerte es el momento en el que ya nuestro sistema no es viable, sistema en el que, y es una cosa como termodinámica y normal, puede ser que en el futuro podamos como suplir ese desgaste de algún modo como aportando más energía al sistema, por así decirlo. Pero por ahora no sabemos cómo hacerlo. La muerte es ese momento, ¿no?, en el que nuestro sistema biológico deja de funcionar. falla. Sí. ¿Y qué hay después de la muerte? Aquí volvemos a cuáles las creencias filosóficas que tiene uno. En mi caso, yo creo que después de la muerte no hay nada. No hay nada. Nuestro sistema biológico deja de funcionar. El cerebro se apaga. ¿Quién soy yo? ¿Quién son mis pensamientos? Es algo que está aquí dentro, ¿no? Es mi cerebro. No es cuestión de que esté dentro, es que es mi cerebro. Y cuando deja funcionar el cerebro, pues se acabó. ¿Miedo a morir? No.
No realmente porque no le puedes... Una vez mueres no sientes nada, en este sentido, porque tú ya no eres. Entonces no puedo... ¿Cómo sabemos que no sientes nada? Eso, claro, no puedo tener miedo a la nada, porque no es dolor, es nada. Así que no puedo tenerle miedo a eso. Es una lástima, desde mi punto de vista, tener que acabar. Los finales son tristes desde este punto de vista, pero es nada. Actualmente, ¿por quiénes son perseguidos los científicos? Muy buena pregunta. Bueno, en cierto sentido por otros científicos. ¿Sí? No Envidia. tanto. No tanto. O sea, el ego, la envidia son cosas que no... La comunidad científica tampoco es inmune a ellas. Okay. El ego, la envidia, esos son también aspectos sociales que están dentro de la ciencia. Por fortuna, ¿no? Lo que es la comunidad científica es una maquinaria mucho más compleja y es capaz como de apartar todos estos conceptos y al final se queda como una cosa bastante pura. Pero la ciencia, ¿no? La comunidad científica es también una comunidad social y tiene problemas sociales, como tienen como todas las comunidades. Entonces, pero bueno, yo diría que la ciencia es bastante perseguida, si lo vemos también desde un punto como más allá de la comunidad científica, por los pseudocientíficos y por gente que pretende politizarla, por supuesto. Muy bien. Oye, está la ley de la reacción. Hay una acción y cuando hay una acción hay una reacción, en fuerzas, en términos de fuerzas. ¿También aplica en las personas? Si yo hago mal, me va mal. Si yo hago bien, me va bien. Yo creo que no. ¿No? Yo creo que no hay algo científico detrás de eso. Yo creo que a nuestra cabeza le gusta mucho interpretar, le gusta buscar patrones, ¿no? Como he dicho antes. Y le gusta mucho pensar que hay como un sistema kármico, ¿no? En este sentido, ¿no? Que si yo hago algo bueno, me van a seguir sucediendo cosas buenas, ¿no? Y si hago algo malo va a haber un castigo. O sea, tenemos como una sensación de que tiene que haber como algo ético. O sea, al malo no le va mal siempre, ni al bueno le va bien siempre. Yo creo que vivimos en una sociedad, al final las cosas que socialmente consideramos negativas se acaban al final del día no premiando y sucede lo contrario, ¿no? Y yo creo que eso nos da una pequeña sensación de karma. Pero claro, luego cuando lo vemos mucho más con cuidado, sobre todo cuando lo vemos de forma de clase, ¿no? La gente muy poderosa que también hace cosas malas y no vemos que les pasen nada, claro, pues la cosa cambia bastante. Vámonos a cambio de tema, al que te gusta tanto. ¿Qué es Dios? Muy buena pregunta. De hecho, nos deberíamos preguntar eso todas las veces que hablamos sobre Dios. Siempre cuando alguien pregunta, ¿crees en Dios? Yo no te pregunté si crees, yo sé que... Pero fíjate, no, o sea, eso es lo que deberíamos responder. ¿Crees en Dios? Pues la persona debería responder, ¿qué Dios? ¿Cuál Dios? ¿Qué es Dios? Para ti. Dios para mí, dentro de mi, de mi prejuicio filosófico, si queremos verlo así, Dios para mí es una idea humana muy provechosa, es una idea humana muy poderosa. Esa idea de que, claro, nosotros como humanos hacemos cosas, creamos cosas. Cogemos 4 palos, los conectamos y de repente tenemos un hacha, de repente tenemos... Es una cosa muy primitiva. Así que, ¿cómo no vamos a pensar que si con 4 cosas creamos cosas, cómo no vamos a pensar que hay un ser mucho más poderoso que hace lo mismo con las cosas que vemos alrededor? Sobre todo cuando vemos un mundo que es muy complejo, que asusta, que da miedo, que muchas veces hay patrones que en su momento no comprendíamos por qué eran así. Piensa, por ejemplo, en esas personas que de repente, solamente una vez en su vida, se encuentran con un eclipse total de sol. Que el sol se oculta, que el entorno cambia, como vais a tener vosotros aquí en México el año que viene. Pues esa persona que de repente encuentra eso y es una cosa que sucede una vez en su vida y no ve más patrones, esa gente ve algo divino, ve algo sobrenatural. ¿Cómo no vas a pensar que hay algo superior a ti? ¿Hay algo superior? Por ahora, yo creo, una vez más, yo creo que no. Podemos pensar que el universo en sí mismo, ¿no? Las grandes cosas que suceden ahí son algo superior, pero yo creo que no es algo superior con inteligencia, no es algo superior con las mismas cualidades humanas que nosotros tenemos. Oye, hablas de inteligencia y ahorita tocábamos el tema de inteligencia artificial. ¿Hay un reto para la física y para la investigación científica con la llegada de la inteligencia artificial? Son herramientas que de hecho ya se llevan utilizando muchos años. La inteligencia artificial como tal, las redes neuronales, toda esta maquinaria que está detrás de lo que hemos visto últimamente, ChatGPT resolviendo problemas, o cosas como Midjourney, DALL-E, claro, que son capaces de generar imágenes de la nada. Toda esa tecnología desde los 90, por ejemplo, ya lo llevan usando científicos en experimentos de partículas, en el CERN para mejorar y montones de cosas más. Las redes neuronales son muy conocidas ya desde entonces. Ahora viene... ¿Pero es una herramienta entonces o un reto?
Es una herramienta. O las dos. Es una herramienta, Okay. pero la gente que se trabaja más en inteligencia artificial, pues poco a poco ha visto cómo esas redes neuronales las pueden cambiar, modificar, hacer distintas estructuras de ellas y conseguir grandes cosas, como hemos visto que son los grandes modelos del lenguaje, como es este ChatGPT, que de repente habla como un ser humano e incluso puede hacer cosas mayores. Hoy en día yo creo que el reto y la conexión entre inteligencia artificial y ciencia es mucho más interesante. Se trabaja en hasta qué punto un ChatGPT, una de estas inteligencias artificiales, podría empezar a resolver problemas, podría actuar como una especie de científico e incluso la idea de que en el futuro pueda ser mejor científico que los propios científicos. Oye, en varias entrevistas que estuve viendo para preparar la que me diste el favor de darme, hablas de suerte, que has tenido suerte. Todos hemos tenido suerte en la vida, en un cierto sentido. A ver, ¿y la suerte qué es? Eso. ¿No es algo divino? No, la suerte es solamente una forma también mental que tenemos de procesar las cosas, de que de todos los caminos posibles que se han podido dar, pues mira, me ha tocado el positivo. Pero todos sabemos que es casual, ¿no? Que podría haber sido las cosas muy diferentes. Que realmente no hay... Es decir, cuando digo he tenido suerte, lo que me estoy refiriendo es eso. No creo que haya una sustancia mágica que la haya tenido dentro de mí, que gracias a eso todo me ha salido fabulosamente, ¿no? Como Harry Potter, que se toma una poción y le va todo estupendo. Claro. No, yo creo que simplemente de todos los caminos que han podido ser, pues me ha tocado este. Y frente a lo que yo creo que han podido ser otros caminos, pues que ha sido fabuloso. Podría haberme tocado otro de los caminos y también me sentiría muy feliz. Y también a lo mejor me sentiría con mucha suerte, porque hay otros que hubieran sido peor. Pero me ha tocado esta línea temporal y estoy feliz con ella y frente a otras digo, joder, O sea, qué suerte. Qué suerte has tenido. Muy bien, vámonos con otra pregunta, por favor, Lector. Hola, mi nombre es Edith Gámez y mi pregunta para José Luis Crespo es ¿cuáles son las complicaciones que un científico tiene en México? Bueno, es en México, yo te la preguntaría a nivel internacional o no sé si estés enterado del tema en México. Por lo que me han contado, hay muchos paralelismos. Hay muchos paralelismos, por ejemplo, con lo que estamos viviendo en España. Respecto a Europa en su total, en España todavía hace falta, yo creo que aquí en México vas a estar de acuerdo conmigo, hace falta mucho dinero en investigación, falta hacer mucha inversión. En España, por ejemplo, tenemos un problema muy grande con los investigadores y por lo que me han contado pasa aquí lo mismo. Y es que es muy difícil que los científicos tengan una vida estable. Tú tienes posiblemente a las mejores mentes del país, a los mejores expedientes, a la gente más brillante, que sí, que complicaciones con hacer un doctorado, poder tener un sueldo mientras uno hace un doctorado. El luego tener que hacer la maestría, ¿no? El máster, tener que viajar fuera de México, estar una temporada haciendo lo que se llaman postdocs, viajando por el mundo y después, cuando terminas todas esas fases que son las habituales en un científico, luego tener la suerte de que vuelves a tu país y no encuentras una manera de estabilizarte, no encuentras una plaza en una universidad para poder ser estable. Y muchas veces en todo ese viaje en el que estás todo el rato viajando de un país en otro porque no encuentras esa posición fija, de repente te puedes plantar incluso con 40 años y has estado viajando por el mundo cada año sin tener estabilidad. ¿Qué pasa si quieres tener una familia? ¿Qué pasa con tu familia que está en tu país? Como me decía Amanda antes, ¿qué pasa si quieres tener una mascota? Eso es muy duro, ¿no? Que la gente más brillante de tu país tenga esta vida tan como decimos en España, tan perra, ¿no? Tan mala. Joder, me parece muy injusto. Y eso tenemos que mejorarlo. A ver, tengo 40 años y nunca me ha tocado una sola persona que yo le pregunte ¿a qué te dedicas? Y me diga soy científico. O sea, conozco miles de arquitectos, ingenieros, maestros, doctores, pero nadie que me diga soy científico. ¿Estará estereotipado decir soy científico por el mismo tema de no puedo vivir de eso? Puede ser. En México se le dedica menos del 1% a la inversión del gobierno federal, gobierno total, a temas científicos. Menos del 1% del PIB. En España creo que estamos un poquito más altos, pero aún así, como estos problemas se perpetúan. Es complicado. Yo creo que tiene que mejorarse mucho este maltrato, ¿no? Que yo creo que hay a los investigadores. Hablabas en otras entrevistas del miedo que le tienen muchos países a la energía nuclear. Y tú dices que no hay que tenerle miedo. Yo creo que no. Es una herramienta que deberíamos usar mucho más. ¿En qué sentidos? ¿En qué áreas de la vida? Eso. Yo creo que en el territorio energético, ¿no? Ahora mismo, en una crisis
en el cambio climático, en el que deberíamos estar descarbonizando nuestra energía, la energía nuclear no es perfecta. No es perfecta. Los residuos nucleares, por ejemplo, son un problema. La seguridad nuclear, que una central nuclear pueda suponer un peligro para todo un país, es una cosa que actualmente es muy complicado. De hecho, en cada accidente nuclear que ha habido en la historia se han mejorado muchísimo los reactores. De hecho, hubo un reactor estadounidense que también hubo un problema muy gordo, ¿no? Hubo una fuga, básicamente, en el reactor, y gracias a que tenían una cosa que, por ejemplo, en la Unión Soviética no tenían, una cosa que se llama un edificio, sí, en Chernóbil, un edificio de contención, no pasó nada. Nadie se ha enterado de esa fuga enorme, un accidente nuclear muy grave, gracias a ese edificio. Cada año, cada vez que se ven problemas en centrales nucleares, las centrales nucleares son más seguras. ¿Habrá un tema económico detrás de este miedo al tema nuclear? Puede ser, también creo que hay muchos prejuicios. También, no vamos a negarlo, construir centrales nucleares es muy caro. Y los primeros años en los que la central nuclear está en activo, la electricidad de esa central también es muy cara. Consume más que lo que genera, ¿no? No tanto porque la electricidad, porque sí, la energía nuclear sabemos que funciona y da mucha electricidad, pero hay que amortizar la central. Tú la construyes y eso hay que pagarlo. Así que en los primeros años esa electricidad sale muy cara, pero una vez la has amortizado es casi barato, es casi cero, es casi precio cero. Y una vez más, una central nuclear, por mucho que tengan esas grandes torres que sale humo, ese humo es agua, es vapor de agua. Así que es una energía limpia que podríamos estar utilizando para luchar contra el cambio climático. Tiene sus problemas, pero ahora creo que no estamos para... El horno no está para bollos. Hay que utilizar todas las herramientas que tengamos para parar el cambio climático. Oye, piensa que esta pregunta te la está haciendo un economista y periodista. Vale. Para que no me vayas a criticar. Ok, sí. Si no me vayas a decir, lógico que viajamos. ¿Crees que llegue el momento... Sí, es que luego te perrean muy feo. ¿Crees que llega el momento en donde podamos viajar en el tiempo? Ya estamos viajando en el tiempo. Por eso, Ya está. Ya sabía que me iban a perrear. Ha sido automático, Por eso, no ha pasado por aquí. Advertí. Sí, al futuro, viajar al futuro es una cosa que todo el marco teórico ya lo tenemos. De hecho, es solamente coger una nave muy rápida, ponerte cerca de la velocidad de la luz y, de repente, dentro de esa nave, para ti, los segundos fuera serían años. Es complicado, ¿no? Me hice los cálculos en su momento. Para que un viajecito de minutos equivalgan a cientos de años, ¿no? Si quisieras viajar como al 3000 o al 4000 después de Cristo, pues resulta que esa nave necesitaría la energía de básicamente como 4 o 3 veces, un número así, de todos los combustibles fósiles de la Tierra. ¿Vale? O sea, es una cosa que requiere mucha energía y, bueno, en el futuro, si podemos conseguir esa energía, ese acopio de energía, pues podremos hacerlo. Viajar al pasado, por otro lado, es algo que teóricamente por ahora está prohibidísimo. No sabemos, pensamos que el universo no nos lo permite. Muy bien, ok. Entonces, viajar al futuro teóricamente se puede. Eso es. Viajar al pasado teóricamente no se puede al momento. Por ahora, hasta donde sabemos, no. Ok. Si tú pudieras viajar al futuro o al pasado, ¿a dónde viajarías? Me interesa mucho el futuro. ¿Sí? A ver cómo evoluciona todo esto. A ver, por un lado, la tecnología, hacia dónde evoluciona. Por otro lado, la sociedad. ¿Cómo vamos a ser dentro de 1000 años? Si viajamos 1000 años atrás, esa gente feudal, esa gente que no... Pues madre mía, ahora vivimos en otra cosa, en una sociedad mucho más compleja. ¿Cómo será dentro de 1000 años? A mí estas preguntas me apasionan. Sí, ¿será cierto estas películas donde están naves volando, edificios altísimos? O a lo mejor viven en el campo agrícola sin nada de tecnología. O viven en el campo de forma agrícola con tecnología muy avanzada y se han dado cuenta de que ese es la mejor forma de vida, ¿no? Muchas veces pensamos que el progreso tecnológico tiene que ser expansionista, que en la Tierra los humanos nos tenemos que mover a todos los planetas adyacentes y saltar a tener un imperio galáctico, ¿no? Humano, pero a lo mejor el futuro es quedarnos aquí en la Tierra, cuidarla y ser felices. Ya para terminar, el sistema educativo. Vale. ¿Hacia dónde tiene que ir el sistema educativo? Fíjate, mucha gente nos plantea, ¿no? Que los profesores, ¿no? que las tablets, las pizarras digitales, las clases invertidas, todas estas técnicas modernas y electrónicas, que de algún modo van a hacer que los profesores desaparezcan. Yo creo que no. Yo creo que el sistema educativo en este sentido de un profesor que está ahí, es algo inmortal, es algo que nunca va a cambiar. ¿Pero cuál debe ser su papel? O sea, que esté el profesor, sí, pero su papel debe ser... Su papel tiene que ser enseñar, estar ahí contigo, mentorizarte, tener una relación incluso personal con ese profesor y estar ahí
vamos, vigilando el desarrollo. A lo mejor ese desarrollo, pues va a haber muchas tecnologías digitales que van a facilitar que tú aprendas, pero la figura del profesor que está ahí y guía ese recorrido yo creo que es fabuloso. Deberíamos muchas veces no comprar tantas tablets, no comprar tantas pizarras digitales y no invertir tanto en estas cuestiones digitales y más simplemente invertir dinero en que haya más profesores, que tengan grupos más reducidos de chavales, Con buenos salarios. los conozcan bien y yo creo que eso sería completamente importante. Luis, muchísimas gracias. A ti, un placer estar aquí. Te agradezco las puertas abiertas aquí de nosotros en Nativo.tv, la gente aquí que nos apoyó para que vinieras con nosotros. Y bienvenido. Un placer. Bueno, pues fue todo por el día de hoy, por este episodio de Platica con Memo Flores. Interesantísima plática. Te agradezco. Un placer estar aquí. Vamos.